Bueno, muy buenos días. Gracias por estar acá tan temprano. Vamos a abrir este año de los Journal Club con esta presentación. Déjame ver, aquí estoy. Y ahí está. Y el artículo que les voy a presentar hoy día se llama Delirio en pacientes mayores. Después de anestesia mixta, ¿cierto? Epidural con anestesia general, o anestesia general para cirugía mayor, un estudio randomizado, ¿ya? Esto fue publicado en Anesthesiology el año pasado, creo que en junio. Y, claro, bueno, aquí si uno empieza a revisar los autores, el primer autor es un señor Win Lee, un chinito que la verdad que lo busqué, y la verdad no tenía mucho, tenía como 6 trabajos todos como el aspecto de delirio. Pero el autor corresponsal, o el autor, el último, que es como el senior, Daniel Sessler, que es un tipo súper conocido en el ámbito de la investigación, fue el recipiente, el receptor del Premio de la Excelencia de Investigación por la ASA el año 2002, hace rato ya. Tiene muchas publicaciones, ha participado en múltiples estudios randomizados, y yo creo que probablemente lo incluyeron aquí también para mejorar algunas falencias que probablemente pudiese haber tenido el trabajo y para darle cierta estructura, mejorar el inglés, puede ser varias cosas. Bueno, como vamos a discutir más antes, este es un tremendo trabajo de 1800 pacientes, multicéntrico, randomizado. Yo creo que es un trabajo relativamente bueno, muy bueno, pero vamos a ir viendo de a poco de ir desglosando. Cualquier duda, por favor, siéntase con plena libertad de interrumpirme. Los becados también, no hay ningún problema. Entre paréntesis, Dan Sessler ha estado en Chile un par de veces y está casado con una chilena. ¿En serio? Ah, no Sí. tenía idea, bueno. Mira. Entonces sabe, él sí que sabe. Mamá. Claro. Bueno, entonces, para partir, ¿por qué seleccioné este trabajo que me pareció relevante? Quiero partir un poco con la jerarquía de la evidencia, ¿cierto? Como cuando uno tiene distintos tipos de investigación y va a decidir de dónde va a tomar la información para tomar decisiones clínicas, probablemente tiene que recurrir un poco a esto, ¿cierto? Y vemos que los estudios clínicos randomizados, doble ciego, etcétera, están casi en la cima de la pirámide, solamente superados por la revisión sistemática y los metaanálisis. Que eso también puede ser un poco discutible porque depende mucho, tienen probablemente mayor N, pero depende mucho de los criterios de inclusión y exclusión que se hayan metido en un metaanálisis para ver si es realmente mejor o no. Entonces, dentro de la jerarquía de la evidencia, los estudios clínicos randomizados, doble ciegos, controlados, tienden a ser lo mejor que cualquier cosa observacional, etc. Y eso mismo da un poco de luces de que cuando uno va a buscar los fondos concursables, los fondos y esas cosas, y fondos más grandes también, tienden a darle cierta predilección o ser los que ganan estos tipos de concursos. ¿Y de qué se trata esto? Esto, bueno, esta es una diapositiva que me robé de una profe mía. Es un estudio intervencional, ¿cierto? No observacional. Uno está haciendo una intervención que está adjudicada por el investigador, y es un estudio de corte. ¿Qué significa eso? Que se sigue una población en el tiempo, ¿ya? Y la exposición está asignada por el investigador. Entonces tenemos a la población, que uno decide cierta exposición, aquí en amarillo está presente y en azul está ausente, sigue a los pacientes en el tiempo y busca cierto determinado outcome, ¿ya? Y como dijimos, la administración o la asignación de esta intervención va a estar determinada por el investigador, ¿cierto? Y a grandes rasgos, probablemente lo que maximiza esto de la evidencia y las mejoras que pueden tener los estudios clínicos randomizados es, como su nombre indica, la randomización, ¿cierto? Entonces tenemos una población que la vamos a dividir en un grupo control y en un grupo de intervención. Una de las cosas que son básicas, absolutamente necesarias para esto, es que la gente que pueda ir a cualquiera uno de estos, o los participantes que pueden ir a cualquier uno de estos grupos, tienen que tener la misma probabilidad de ir a un grupo o a otro, indistintamente, ¿ya? Ese es uno de los sine qua non de la randomización, para que sea realmente efectiva. Y después de la intervención o el control,
vamos a ver qué pacientes presentaron la enfermedad y cuáles no, qué pacientes presentaron la enfermedad y cuáles no. Es bastante sencillo desde un punto de vista esquemático general. Y hay un concepto que yo no lo tenía muy claro antes de hacer estudios en Estados Unidos, y es que para hacer un estudio clínico randomizado, tiene que haber algo que se llama equipoise, que es, lo busqué en el diccionario, que es como sobrepeso, sobrepesar, sopesar, ¿ya? Que es como poner en la balanza un poco. Y se refiere a un concepto de que si existe suficiente incertidumbre sobre los riesgos y beneficios del tratamiento para un outcome determinado, ¿ya? También se refiere a que si existe suficiente evidencia para administrar un tratamiento o para restringirlo. La respuesta debe decir no. O sea, no hay suficiente evidencia para no dárselo o dárselo, ¿ya? Entonces, aquí les pongo un poco como un diagrama al lado izquierdo de la figura, que es una balanza que tratamos de comparar dos tratamientos y no sabemos cuál es mejor, si es mejor uno que otro, ¿ya? Y esto, por supuesto, tiene que estar determinado para cierto enlace, nuestro desenlace principal. Y algunas cosas importantes de la randomización es que las características, como les mencionaba, las características del paciente no condicionan la asignación a la intervención. La aleatorización oculta es primordial, tiene que ser así. Es fundamental la randomización para poder equilibrar factores de confusión que son conocidos e incluso algunos desconocidos. Y vamos a profundizar un poquito más de esto cuando veamos la tabla 1. Y los participantes tienen un riesgo similar del resultado al comienzo del estudio, ¿ya? O sea, la idea es que si los participantes, independiente del grupo que vayan, puedan tener un riesgo general, global, similar del outcome que vamos a medir al final del estudio. Entonces vamos ahora sí al estudio propiamente tal, que como les comenté fue publicado en Anesthesiology. Y la introducción es bastante amplia para este tipo de trabajo, ¿cierto? O sea, menciona un poco la definición e incidencia del delirio postoperatorio. Básicamente lo que estamos haciendo todos encontramos que es relevante porque se asocia a peores desenlaces postoperatorios, tanto inmediatos como tardíos. No hay un tratamiento profiláctico actual, hay algunas medidas no farmacológicas que han demostrado cierta mejoría, pero la verdad que todavía está en pleno desarrollo de su investigación. La fisiopatología actual es desconocida, pero podría existir cierto rol de los opioides, del estrés quirúrgico, del exceso de anestesia y de la neuroinflamación. Y se menciona que la epidural podría mejorar estos puntos en una cirugía mayor. Por lo tanto, este equipo de investigación planteó la hipótesis en que pacientes mayores sometidos a cirugía abdominal o torácica mayor, el delirio postoperatorio durante los primeros 7 días, que es como se define actualmente el delirio postoperatorio, o sea, desde la cirugía hasta el día 7, es menor con analgesia epidural postoperatoria en comparación con los que reciben anestesia general seguida de opioides intravenosos. Este fue un estudio multicéntrico, randomizado, realizado en 5 hospitales de Beijing. Fue revisado por el Comité de Ética y tuvo su inscripción en el Clinical Trials chino. Y los criterios de inclusión y exclusión estaban bien definidos. Incluyó pacientes de 60 a 90 años con cirugía electiva, que fuera torácica o abdominal, de duración mayor a 2 horas, con uso de PCA postoperatorio, que podía ser PCA endovenosa o PCA peridural. Y los criterios de exclusión, condiciones neurológicas severas, pacientes con infarto al miocardio o cerebrovascular en los últimos 3 meses, contraindicaciones de anestesia epidural, insuficiencia cardíaca, daño hepatocrónico o insuficiencia renal crónica. En cuanto a los materiales y métodos, entonces, la randomización se hizo a nivel central con bloques de A4, se hizo una randomización a razón 1 a 1, que era básicamente para maximizar el poder. Si uno hace unas cosas más desbalanceadas, el poder tiende a empezar a disminuir. Se hizo una asignación oculta hasta el momento de la anestesia, o sea, las personas no sabían si iban a recibir la peridural o no, hasta el minuto que ya estaban en el pabellón a punto de recibir la anestesia. No se administró premedicación para evitar los confundentes. Sí administraron midazolam, pero fue administrado de forma similar a ambos grupos. Y la anestesia general fue protocolizada, fue tanto con TIVA o gases, que fue de forma indiferente, y anestesia mixta, es decir, la anestesia general con peridural, también fue protocolizada y se le administró una peridural con ropivacaína y sufentanil. En cuanto a la analgesia postoperatoria, se le instaló una PCA de morfina con una infusión basal de 0,5 miligramos por hora de morfina, un bolo de
1 miligramo y un lockout de 6 a 10 minutos, muy similar a lo que hacemos nosotros, de hecho 0,018, solamente que ellos les pusieron infusión basal, pero muy similar. Y una PCA peridural de ropivacaína, 0,12% más su fentanil, que la programaron en 4 infusión, 2 de bolo y 20 de lockout. También bastante similar a lo que hacemos nosotros. Si fallaba la anestesia o la analgesia peridural, se pasaba a analgesia intravenosa. Se hizo un manejo de hipotensión habitual, con volumen, vasoconstrictores, etc. Y analgesia complementaria a elección del tratante. Después se tomó las cantidades de opioides administrados, se hicieron transformaciones equivalentes de morfina para poder hacer las comparaciones respectivas. Y tanto los pacientes como el anestesiólogo no fueron ciegos, porque básicamente este es un trabajo que no es posible que los anestesiólogos los pacientes sean ciegos, ¿cierto? Uno le pone una peridural o no se la ponen. Es imposible sesgar esto, la intervención en este caso. Y la PCA también decían ya que eso era una cosa que no se podía sacar, pero también decían que la PCA postoperatoria es ciega, lo cual la verdad es que, un poco pensamiento personal, es un poquito difícil. Uno igual yo creo que se fija si están pasando algún tipo de anestésico local versus un opioide, si es que está puesto el catéter ahí a la espalda, ¿no? Pero bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda a los autores. Y hicieron distintas mediciones que de hecho nosotros mismos estamos haciendo me llamó la atención que hacemos varias de estas mediciones para nuestros trabajos de delirio postoperatorio y en los pacientes mayores. Midieron el índice de comorbilidad de Charlson, que es un índice que da un puntaje dependiendo de la cantidad de comorbilidades que tengan los pacientes. Hicieron un estudio cognitivo con el Mini-Mental, hicieron escalas de ansiedad y depresión, que todo esto son factores que pueden ser confundentes al minuto de presentar delirio postoperatorio. Hicieron mediciones habituales de datos intraoperatorios, midieron electrocardiograma, presión arterial, saturación, end-tidal de CO2, end-tidal de los gases, la diuresis, y en los casos que tuviesen línea arterial, CBC, etc. Midieron delirium con el CAM-IQ. Ya el CAM-IQ es una herramienta bastante validada, que de hecho está validada al español, nosotros también la estamos utilizando actualmente, y le utilizaron como está descrito que debe hacerse. Lo hicieron al menos 2 veces al día por unas semanas postoperatorias, ¿ya? Y definieron si los pacientes presentaban delirium hipoactivo, hiperactivo o mixto, ¿ya? Si uno entra al detalle, la verdad que la evaluación del outcome estaba súper bien hecha. O sea, entrenaron a las personas que hicieron la medición del delirium, después cada cierto tiempo le hacían una reevaluación, lo hicieron con unos psiquiatras, si mal no me equivoco, hicieron unas simulaciones para ver si había concordancia entre la evaluación del psiquiatra y las personas que medían delirium, así que yo creo que eso estuvo bastante bien hecho, y también midieron un poco el nivel de sedación con la escala de RASS, que también está incluida dentro de esto del CAM-IQ. En cuanto a los outcomes secundarios, vieron cuántos pacientes eran admitidos a la UCI, el tiempo de la estadía en hospitalaria, la mortalidad, 30 días, complicaciones, dolor, hipotensión, hipertensión intraoperatoria y otras cosas, ¿ya? Después del alta, los pacientes fueron seguidos telefónicamente. En cuanto a la estadística, se hizo un análisis tipo intention to treat o per protocol, ¿ya? Que estos son un poquito distintos, que lo voy a explicar para los becados probablemente si es que no lo manejan. El intention to treat se trata un poco que se ocupa, estos 2 tipos de análisis se utilizan en estudios randomizados, como este tipo, RCT, ¿ya? Y la idea un poco del intention to treat es que una vez que uno hace la randomización, independiente de lo que el paciente termine recibiendo al final del estudio, el análisis estadístico va a ser con esa asignación. O sea, si tenemos a 1.800 pacientes y asignamos 900 a PCA peridural y 900 PCA intravenosa, y nos damos cuenta, no sé, pusimos la peridural, no funcionó, o se salió el catéter, claro, uno probablemente pensaría, chuta, este paciente ya se salió, no le puedo seguir considerando que está en el grupo peridural y tengo que poder administrar la analgesia, ¿cierto? Entonces, claro, lo que hicieron ellos, que está muy bien desde un punto de vista ético, etcétera,
darle la posibilidad de recibir anestesia o analgesia, perdón, intravenosa, pero el análisis final de los resultados se va a hacer manteniendo esta condición o asignación inicial, 900 por lado, ¿ya? El punto inverso, que es el análisis per protocol, es finalmente hacer cómo resultó final, o sea, cuántos realmente recibieron anestesia peridural y cuántos realmente recibieron anestesia o analgesia intravenosa, ¿ya? Y eso tiene relevancia porque probablemente no en este caso, pero para otros tipos de estudios clínicos randomizados, hay veces que a pesar de que los pacientes estén asignados a recibir cierto tratamiento, no lo utilizan por efectos adversos, porque se les olvidó, porque hay que ponérselo 3 veces al día y no pudieron. Entonces, finalmente es importante, yo creo, saber qué resultado uno va a tener, tanto si es que se le asigna el medicamento, pero realmente también si uno lo recibe, ¿ya? Entonces, esa es información que es relevante y probablemente los estudios de mejor calidad actualmente están tendiendo a presentar ambas tipos de información, ¿ya? Recuérdense que si tienen cualquier duda me pueden interrumpir. Respecto al tamaño muestral, tienen como buen estudio hecho en China, tienen tremendo tamaño muestral, 1800 pacientes, y para poder calcularlo, si eso es lo que se hace habitualmente, hacer una comparación de la diferencia entre los grupos, que ya asumieron que era 1/3, pensando en una prevalencia de 13%, entonces iba a bajar como 4, un poquito más de 4 puntos, ya usando cosas bastante estándar, un alfa de 0,05, un poder de 80%, un dropout, es decir, gente que sale de 7,5, esto es relativamente bajo, pero la verdad es que para SN yo creo que está bien, y un análisis de 2 colas, que para no complicarse un poco, ¿no? Ya, en cuanto a los resultados, lo primero que vieron fue cuántos pacientes eran elegibles, ¿cierto? Esto lo hacen mostrando un tipo de diagrama CONSORT, que como les voy a mostrar más adelante, es la forma estandarizada que hay para hacer este tipo de trabajo. Ya está la forma profesional de hacerlo. Y es un esquema bastante estructurado, ¿no? No hay que innovar nada mucho, y simplemente hay que seguir lo que dice el diagrama, ¿ya? De los 3.049 pacientes, hubieron 850 excluidos por distintas causas, hubieron casi 2.200 que fueron elegibles, algunos se rechazaron de participar, y finalmente randomizaron 1.802 pacientes. De esto, como les mencioné, 901 fueron asignados a anestesia mixta, mientras que 901 fueron asignados a anestesia general entera, o sea, normal, y ahí explican algunos que se excluyeron por diversas razones, y los que finalmente fueron incluidos para el análisis de intención de tratar. O sea, esto fue como la randomización final. Pero también sabían que iba a haber desviaciones de protocolos que determinaran que los pacientes pasaran básicamente más hacia el lado de la anestesia intravenosa, ¿ya? O que no pudiesen ocuparse los datos, etc. Y finalmente el análisis per protocol que les mencioné fue el que se hizo finalmente, ¿ya? Y como les mencionaba, entonces los estudios de este tipo, los RCT, tienen una forma de hacerse que es súper estructurado, que se hace con estos, con unas guías CONSORT, ¿ya? Este es el tipo de diagrama que se utiliza, el diagrama CONSORT, que uno debiese presentarlo siempre como figura 1 en este tipo de trabajo. De similar forma, existen unas ciertas guías que uno debiese seguir cuando hace este tipo de trabajo, que es cosa de bajársela, que es gratis, y uno la revisa y puede ir rellenando punto por punto las cosas que tienen que incluir este tipo de trabajo para que sean de buena calidad, ¿ya? Eso es para que supieran que existe más que nada. Ya, en cuanto a la tabla 1, que también es una cosa bastante estructurada, en general se muestran en los estudios clínicos randomizados, si uno cierto piensa que la randomización fue asignada de forma adecuada y que los pacientes tenían una probabilidad de pertenecer a cualquiera de los ambos grupos similar, las variables demográficas, si que tiene un N adecuado, más o menos grande, debiesen estar bien balanceadas. Quiere decir, no debiesen haber mayores diferencias entre los grupos, simplemente por el azar. ¿Ya? No hay una intervención permanente tal, pero el azar no dice. Y por lo mismo, muchas veces en esta tabla 1, en los estudios clínicos randomizados, no se incluye el valor P, ¿ya? Porque no tendría razón de ser un poco. Aquí lo que hicieron ellos, un poco para ver si había mayor diferencia al respecto, buscaron la diferencia que fuese mayor
de 0,095, que ellos consideran significativa en la diferencia absoluta. Y había un par de diferencias que probablemente también puede ser un poco por azar, entre hipertensión y creatinina, que probablemente también están relacionadas entre ellas. Y eso puede pasar, ¿no? Pero en general está bien. Y aquí un poquito algo que es importante, que como conceptual, para este trabajo y también para los trabajos que uno quiera hacer en el futuro, la tabla 1 debe incluir las variables confundentes para nuestro outcome principal, ¿cierto? Entonces, uno habitualmente puede hacer cosas demográficas generales, pero también ponen las cosas que uno piensa que pueden influir en nuestro outcome principal. Aquí pusieron múltiples patologías, bueno, cosas básicas como el ASA para nosotros, pero también si es que habían tenido delirio previo, el estado cognitivo basal, si es que tenían depresión o ansiedad, que son factores de riesgo para delirio también, el centro, ¿ya? ¿Ya? Bueno, vamos a pasar ahora, y acuérdense que esta fue la tabla 1, que fue antes de la randomización, ¿cierto? O sea, perdón, después de la randomización, pero que debía estar balanceado porque fue antes de la intervención, ¿ya? Y después ellos presentan la tabla 2, que muestran las variables intra y posoperatorias después de la intervención. Y a grandes rasgos ellos encontraron que hay menos uso de anestésico y analgésico en la anestesia mixta, que incluye anestesia general y peridural. Mayor uso de volumen y de vasopresores también en la anestesia mixta, que es bastante, nosotros también lo vemos día a día, ¿cierto? Cuando nosotros damos este tipo de anestesia en pabellón, nos damos cuenta que hay que pasar un poquito más de volumen y también más vasoconstrictores para mantener una presión de perfusión adecuada. Esta tabla sí tiene el valor de P, porque queremos ver si hay diferencia entre los distintos grupos. Y también, algo que también es bastante lógico un poco desde el punto de vista clínico, pero que aquí lo reivindica un poco, es el uso de opioides postoperatorios, que fue menor en el grupo peridural, ¿cierto? Y vamos entonces con el outcome principal, que fue si es que los pacientes tenían delirio postoperatorio en los 7 días postoperatorios, y un poco siguiendo la hipótesis que plantearon en el grupo de investigación, descubrieron que los pacientes que recibieron anestesia general normal con una PCA intravenosa postoperatoria presentaron, eso está al revés, perdón, fue una error mía, presentaron una incidencia de 5%, y en cambio los que presentaron anestesia peridural presentaron 1,8%. Esto dio un riesgo relativo de 0,35%. Esto si está bajo 1, entonces quiere decir que es protector, ¿ya? Entonces, el uso de anestesia mixta en cirugía abdominal o torácica mayoradora, ya seguido de una PCA peridural, disminuyó los eventos de delirio postoperatorio dentro de los primeros 7 días postoperatorios, con un number needed to treat, ¿cierto? Un número necesario de tratar de 31 pacientes. Pero después vamos a discutir un poquito que este número también se suena relativamente alto, puede ser, está influenciado también por la incidencia de delirium que ellos encontraron. Ellos encontraron una incidencia de delirium relativamente baja, un 5% es bajo. Habitualmente uno acepta como una incidencia global de un 15%. Y con esto el NNT debería tender a bajar, o sea, ser un poquito más efectivo. Ellos presentaron, como bien dijimos, el análisis como por intención de tratar y el análisis per protocol, y en ambos casos vemos que a pesar de que hay ciertas diferencias menores, se mantiene un poco la tendencia. Al lado derecho pueden ver una figura de sobrevida, que es el inverso de mortalidad, ¿cierto? Son curvas de Kaplan-Meier un poco inversas, ¿ya? Y cuando uno presenta este tipo de curvas, estos son time to event, tiempo a efecto, ¿ya? O sea, efecto a tiempo. O sea, uno busca la aparición de un evento en el tiempo, ¿ya? Y como pueden ver ahí, va pasando los días y ver cuántos pacientes van presentando delirium o van cayendo. Y para este tipo de análisis, lo que se presenta en vez de un odds ratio o un risk ratio, se presenta un hazard ratio, que es un poco la medida que se utiliza para este tipo de casos. Y para hacer la estadística, eso es lo que se usa habitualmente, un log-rank test, que está bien utilizado acá, o un Cox Proportional Hazard Model también se puede utilizar, que es un poco indiferente cuál se puede utilizar, pero vemos que hay una diferencia claramente estadísticamente significativa y presentan su OR, o sea, o Hazard Ratio HR con su intervalo de confianza.
En cuanto a la tabla 3, que describe la eficacia, podemos ver que el delirio operatorio hipo, hiper y mixto fue menor en los pacientes que utilizaron PCA peridural. Hubo una interacción entre el delirio operatorio y los centros clínicos. También hubo menor tiempo de intubación y UCI en los pacientes que utilizaron PCA peridural y mejor control analgésico en el primer día postoperatorio. Pero, algo que es bastante esperable para los que ya han usado el tiempo de la anestesia mixta, y eso un poco da tranquilidad, un poco de ver resultados que son esperables, ¿cierto? Los pacientes que utilizaron anestesia mixta presentaron mayor hipotensión, mayor tiempo en hipotenso durante la cirugía, mayor requerimiento de vasopresores y menor hipertensión. Que un poco el contrario, ¿cierto? Y presentaron también en el uso de la analgesia peridural en el postoperatorio, menor hipertensión en los 3 primeros días postoperatorios. Entonces, en cuanto a la discusión, se presentó menor delirio postoperatorio en el grupo PCA peridural para todos los tipos de delirio. El efecto disminuyó 1/3 la incidencia de delirio postoperatorio. El NNT, el número necesario de tratar, fue alto, de 31, pero probablemente también hay algo que va un poco dado a la baja incidencia de delirio postoperatorio en esta población. Y si es que la incidencia hubiese sido un 15%, que es el reporte universal, el NNT hubiese sido de 10 probablemente. O sea, yo pensaría que en general pudiese ser una medida bastante efectiva. Los mecanismos asociados a reducción ya hay esto un poquito más de cosas más teóricas, más que de los resultados de artículos y de comparación con otras bibliografías, los mecanismos asociados a la reducción de delirios que podrían ofrecer la PCA peridural es disminución del consumo anestésico en general, intraoperatorio, mejor analgesia postoperatoria, menor uso de opioides, disminución de respuesta inflamatoria sistémica al estrés quirúrgico y disminución de tiempo de intubación y en UCI. Y hay que tener ciertas consideraciones. En esta población se presentó una baja incidencia de delirio postoperatorio, probablemente porque era población más joven y sana. Hubo abolición de drogas deliriogénicas, que eso fue con querer y me parece que está bastante bien. El cuidado de enfermería dicen que ha mejorado en los últimos años y eso también puede ayudar a que disminuya la incidencia de delirio. Y el uso de cirugía mínimamente invasiva, cirugía laparoscópica, robótica, puede también ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria un poco y por ese lado disminuir la aparición de delirio postoperatorio. También hubo mayor incidencia de hipotensión y uso de vasopresores, por lo tanto sería importante balancear los riesgos y beneficios en pacientes que están en riesgo o que pueden ser más dañados al minuto de presentar hipotensión. Como cualquier trabajo, este trabajo también presenta limitaciones. Los participantes y el personal de salud no fueron ciegos a la intervención. Hubo un seguimiento y de evaluadores de delirio postoperatorio, sí. Hay pérdida de pacientes desde intention to treat a per protocol análisis, pero esto la verdad es que no presentó mayores diferencias en efectividad. La evaluación de dolor podría haber sido más seguida, ¿cierto? Aunque a mí me parece bastante decente para el tamaño muestral, ¿cierto? 2 veces al día, de hecho es lo que hacemos nosotros, está bastante bien. La plausibilidad de los resultados, igual, ahí yo creo que probablemente un revisor fue un poquito más duro, porque actualmente se piensa que cualquier tipo de tratamiento que baje la incidencia o baje el outcome más de un 20, un 10%, un 15%, es como demasiado bueno. Entonces hay que darle cierto beneficio a la duda y una reducción de 1/3 es demasiado bueno. Entonces hay que darle un cierto grado de duda, ¿ya? Y tampoco hubo corrección por multiplicidad. En conclusión, entonces, la PCA peridural disminuyó la incidencia de delirio postoperatorio en 1/3 en comparación con la PCA endovenosa. La anestesia mixta requirió menor opioide y presentaron menos náuseas y vómitos postoperatorios, pero presentaron mayor hipotensión y necesidad de vasopresores y volumen. Por lo tanto, los clínicos deberían considerar el uso de anestesia mixta, más PCA peridural, en pacientes mayores sometidos a gran cirugía no cardíaca, incluyendo básicamente, como dice este trabajo, digestivo y tórax, que presenten factores de riesgo de delirio postoperatorio y sopesar en la balanza un poco el riesgo de hipotensión, si es que se justifica o no usar la PCA peridural o la peridural en el intraoperatorio. Esto fue en el mismo Anesthesiology presentado de forma gráfica con este fotito que muestra bastante bien un poco el mensaje.
y también recibió una editorial escrita por Mashur y Blisides, que son un par de científicos que se dedican a esto también, donde lo más relevante que me pareció a mí fue que la analgesia epidural es una intervención que ha demostrado que disminuye factores de riesgo de delirium como dolor, uso de opioides e inflamación. Algo que me llamó mucho la atención, que ellos mencionan, fue también eh, que en este trabajo utilizaron sufentanil. Y por favor, corríjame si que me equivoco, que sufentanil podría ser más lipofílico y por lo tanto pudiese tener menos, o sea, quedarse más en el neuroeje y tener menos absorción sistémica, por lo cual pudiese ser más beneficioso si se usa el peptidista epidural. No indagué mucho más al respecto, pero me llamó la atención que lo mencionara. Y también que este estudio como sirve un poco para pensar que a ciertas funciones del sistema central son un continuo y las terapias neuroaxiales también pudiesen conferir cierto beneficio. ¿Ya? Y eso, la verdad es que yo encontré que es un buen trabajo, o sea, un tremendo trabajo, 1800 pacientes, no veo que se pueda hacer algo mucho más grande. Está presentado en una buena revista, el análisis me pareció súper atingente, creo que está bien hecho. No sé qué opina el resto. Abro el micrófono para discusión. Hola. Hola, Augusto. Hola, ¿qué tal? Oye, muy interesante el trabajo, me perdí un poco aquí la señal entre medio, pero súper bueno e interesante, y choro como lo presentaste también. Oye, una cosa que me llama la atención es que las incidencias finalmente, no solo en este trabajo, sino que muchos trabajos a lo largo de distintas revisiones, siempre terminan siendo mucho menores a lo que es lo reportado en la literatura. Yo no sé si finalmente lo que pasa es que que finalmente cuando uno hace un estudio de incidencia de delirium, por ejemplo, en pacientes postoperados, ya son estudios más antiguos y no se han vuelto a repetir tal vez, y por eso tenemos estos datos que preliminarmente terminan siendo más altos de lo que vemos actualmente, porque muchas veces pasa que cuando uno se va a la literatura siempre va a encontrar incidencias más altas porque también hay un efecto confundente por antigüedad de los trabajos, cosas así, que es un poco distinto a lo que pasa cuando uno hace un piloto antes y más o menos estima una incidencia en el mismo centro como para tener una idea de cómo es la película. No sé qué opináis de eso. Bueno, o si tenéis claridad de dónde sacaron el dato sí, del 15% basal. sí. Lo que pasa es que ellos efectivamente hicieron tal cual lo que tú dices. Ellos hicieron un estudio en el cual encontraron un 13%, un estudio piloto, encontraron un 13% de incidencia en delirium en su centro. Ahora, esto fue el año 2015, igual ha pasado harto tiempo ahí. Y puede ser que un poco por el estado del arte de esto se sepa un poco más, que ellos, de hecho, ellos lo mencionan en la discusión, que se haya mejorado un poco el manejo de enfermería, se haya tratado de disminuir el uso de drogas deliriogénicas, y eso puede ser que haya ayudado un poco a encontrar una incidencia más baja, porque un 5% en el grupo como tratamiento normal es bastante bajo, si uno piensa que lo compara con un 15%. Nosotros, con nuestra experiencia que los trabajos que hemos hecho nosotros, es relativamente alto. En cirugía cardíaca estamos cortando alrededor de un 40-50% de delirio, con las mismas mediciones que usan ellos. Camicu 2 veces al día, y nosotros hemos medido solamente 3 días postoperatorio, y a pesar de que probablemente no es tan comparable, nuestra incidencia en la RECU, como de delirio postoperatorio en la RECU, es de alrededor de un 15%. También un poco mal. Yo creo que depende un poco, pero sí, tal vez hay cosas que están poco actualizadas, ha cambiado el estado del arte, puede ser, puede ser. Pero ellos discuten también eso un poco, tu mismo punto, Augusto. De hecho, también mencionan que tal vez el Kamiku no es la mejor o no es la herramienta más sensible para detectar sobre todo delirio hipoactivo. Pero es un punto a darle una vuelta. Entonces, ¿Pede? Panchi. Si tú tuvieras un paciente mayor, Te pongo frágil, que se va a con medir.
Es que eso te iba a decir, como, pero es una laparoscópica y el cirujano te dice, no, si es laparoscópica, la cuestión es poco. Incluso a los Harman de repente no nos dejan ponerle peri. ¿Tú ahora le pones? O sea, depende un poco, ¿no? Yo creo que la pregunta es, ¿valdrá la pena lo que conversamos? Porque esto es una cirugía abierta, ya no es como la laparoscópica. Yo creo que probablemente el setting es un poco distinto. No sé si se justifica igual, porque probablemente también el paciente que usa una PCA endovenosa, pero que es sometido a una cirugía laparoscópica, también va a tener menor uso de opioides simplemente porque tiene menor dolor. Tal vez tiene menor inflamación también, etcétera. Entonces, yo creo que es otra pregunta. No sé si no podría responder con ese trabajo, seteándolo en un contexto de cirugía laparoscópica. Pero una buena pregunta y probablemente salga en algún minuto más adelante. Vamos a hacer otro trabajo similar a esto, pero con cirugía laparoscópica. Lo que sí, en ese caso, probablemente el tamaño del efecto, uno esperaría que fuese menor, y por lo tanto tu N tendría que ser más grande que esto. Entonces es difícil de hacer. ¿Ya? Ahora sí. Perdón. No, si tú pensás que lo van a convertir o algo así, tal vez es planteable, es conversable con un cirujano. Que lo que yo creo que también, porque si fue la peri y todo, al final los opioides son uno de los grandes participantes en el delirio, ¿no es cierto? No sabemos. Ese es el problema. Se supone que sí, pero no sabemos muy bien, la verdad. De hecho, lo habíamos conversado, ¿de verdad? Y como, claro, hay que tratar de bajar los opioides, pero no sabemos muy bien, ¿cachai? Como que, en teoría, sería mejor dar más analgesia tirada hacia regional, tipo más base de opioides, tratar de disminuir un poco el uso de opioides, pero no es mucho más que eso lo que sabemos. ¿Panchito? Hola, Pede. Oye, Hola. felicitaciones por la presentación, muy clara. Una duda respecto a eso que comentaban de la incidencia de delirium y el NNT. Se da como regla general que si, como tú dijiste, tú esperas que la incidencia es de un 15% y encontraron 15%, el NNT baje de un 30 a un 10%, o tú lo calculaste. En general se mueven como directamente proporcional. Se mueven directamente proporcional, pero ellos lo discuten en el artículo, ellos lo calculan, en la discusión sale. Claro. No es que uno diga, oye, sé que si mi incidencia es 10 veces más, mi NNT va a bajar 10 veces respecto a mis resultados, ¿no? Hola. Augusto. Lo que pasa es que el NNT se calcula como 1 partido por la reducción del riesgo absoluto. Entonces, si mi riesgo absoluto inicial es más alto, mi reducción del riesgo absoluto va a ser mayor. Entonces, por eso, si tengo un basal más alto, va a ser finalmente la reducción del riesgo absoluto va a ser mayor, y por eso voy a tener un NNT más bajo, porque el cálculo efectivamente es inversamente proporcional a la reducción del riesgo absoluto. Grande gusto. Perfecto. Entonces podría haber un vicio